Creo que en la actualidad no hay un trabajo concreto o un proyecto real que se esté llevando a cabo con respecto a esas necesidades. Si bien hay especulaciones, hay promesas que todavía no se está concretando, digamos. Creo que se debería hacer un trabajo en conjunto eh, que se dedique específicamente a atender a la gente que está en esta situación. ¿Por qué viene la gente a las ciudades? Hay varias realidades, porque no todas las familias son iguales, Ujú. entonces cada familia tiene su propia realidad. Sí, Puede ser que una familia viene porque por una necesidad realmente está sufriendo la parte económica, sí. pero puede ser que otras familias vienen porque están acostumbrados o le parece que está bien. Y Ujú. muchas veces estas personas no tienen una conciencia social, digamos, real de lo que ellos quieren, como que están medio perdidos, ¿no? No Ujú. sabe dónde ir, qué hacer, qué es lo que realmente ellos quieren. Entonces la idea sería, bueno, en principio empezar a acercarse y preguntar, indagar a cada una de las personas, ¿no? Entender un poco de la realidad de cada uno. ¿Dónde debe estar el enviar? Para mí, según mi punto de vista, tiene que estar en la comunidad. Ajá. Es que es lo principal, sobre todo tanto para el fortalecimiento de nuestra cultura Ujú. y también para sobreguardar, ¿no? Sus Sí. propias formas de vida, Ujú. su integración, ¿no? En las comunidades. Sí. Es para estar protegido, sobre todo. Ujú. Creo que en principio debería siempre estar en las comunidades. Ahora, ¿qué habría que hacer para que ellos puedan estar bien en sus comunidades? Y ahí hay varias A ver. cuestiones, muchas. Entre ellas, y la más importante, tiene que ver con el tema territorial, ¿no? Ujú. Que muchas veces hay comunidades que tienen posibilidad de estar seguro Sí. así jurídicamente, pero hay comunidades que no. Hay muchas comunidades, más del 50% que no están seguros, entonces muchas veces eso le dificulta un poco. Eso por el tema territorial. Ujú. Y después otras cosas que hace mucha falta es el tema de la salud, ¿no? Sí. Que bienestar de todas las personas que Ujú. tienen como el derecho individual, ¿no? ¿Esto no está bien atendido? No, es uno de los que más está desatendido, ¿Por qué? porque a- creo que según mi punto de vista tienen que ver con esto de hacer mejor gestiones, porque Ujú. las gestiones que se realizan en las comunidades hay muchas fallas, digamos, no hay centros de atención Ujú. creadas directamente por el Ministerio de Salud, No. no, en ninguna de las comunidades ¿En hay, ninguna? en ninguna. Por ejemplo, que hay visita de médicos en forma permanente, o esto no sucede. Hay comunidades que tienen esa posibilidad de Ajá. que un doctor o una doctora lo visite cada Sí. tanto, pero hay Ujú. comunidades que no, pero eso no es suficiente, porque Sí. mínimamente tiene que haber un centro de salud, un espacio físico donde se pueda atender a las Ujú. personas necesitadas, ¿no? Sí. Porque sin eso es muchas veces muy difícil también para un doctor o para una enfermera poder trabajar, llevar adecuadamente su trabajo, ¿no? Ujú. Dentro de la comunidad. ¿Los integrantes de las comunidades entienden el beneficio de la medicina blanca, digamos? ¿O son reacios a En aceptarlo? muchas de las cosas no. Ajá. Muchas veces lo llevan a un centro hospital, por ejemplo, por una necesidad urgente, Sí. pero muchas veces no están tan 100% conscientes de cómo utilizarlo. Solamente siguen la receta del médico, pero hasta ahí llegan. La condición sanitaria, por lo que me decís, no es buena. Eso es lo que más se debería atender, ¿no? Porque si comparado con Sí, la sí. educación sí, más allá de muchas fallas que hay, Ujú. pero en cuanto a la salud es muy poco. Ahora, advierto que cuando a miembros de las comunidades se les da la oportunidad de estudiar, de progresar, hasta de ir a la escuela de robótica, aceptan de buen grado y participan. Sí, participa siempre y cuando tenga buena disponibilidad y buenas posibilidades desde la comunidad, tanto el traslado, acompañamiento, Sí. siempre hay predisposición. Ujú. Ahora, no es constante, digamos, Ahí está. solo hay alguna escuela que tiene esa posibilidad, no toda la escuela, no todas las comunidades. Lo mismo sucede con el seguimiento en otras educaciones, por ejemplo la secundaria o la terciaria.
no es que tiene muchas posibilidades, quizás años anteriores más, pero ahora es todo un poco más difícil. ¿A tu juicio es equivocado tratar de atender a las comunidades del mismo modo a todas? Sí, eso es justamente lo que quiero visualizar a la sociedad, porque no todos somos iguales, digamos. En cada comunidad es diferente, tiene sus propias organizaciones, cada MBA somos diferentes, más allá de aspectos culturales en comunes, pero siempre hay una gran diversidad. Por eso es que sucede que hay familias que están acá en la ciudad todo el tiempo, pero hay familias como yo que siempre luché para salir adelante y soy uno de los profesionales hoy en día. Después hay otras familias que luchan como pueden dentro de las comunidades, siguen manteniendo los cultivos, otras familias que buscan un sustento de otra forma, digamos. Entonces son muy diversas las familias, no todos son iguales. A ver si estoy equivocado. Conozco Fortín en Borrelés, por ejemplo, donde hay un gran vínculo de los MBA con el blanco, digámoslo así. ¿Esta influencia ha sido buena o mala? Y en particular para esa comunidad es una forma muy negativa, porque hay una influencia bastante diversa, ¿no? Tantos, así como el tema de las drogas, la mendicidad también hay, pero también hay cosas buenas como la educación, que es lo que más se pone en énfasis. Digamos. Bueno, vos sos un ejemplo. Claro, pero en ese caso particular, digo. Entonces como que hay muchas malas influencias, digamos, dentro de las comunidades, y sobre todo porque en esa comunidad en particular hay otras culturas también, no es solamente en Vía Guaraní, también están los Abá Guaraní. Entonces también hay, si podemos hablar de la influencia, por un lado es muy negativa, pero por otro lado también tiene una riqueza cultural muy interesante, porque se conserva la cultura en Vía Guaraní y por otro lado está conviviendo con otras culturas que no es Vía, pero que también conserva su cultura. Entonces como que hay muchas cosas negativas, pero también hay cosas positivas para revisar. Háblame de tu comunidad original. ¿De cuántas personas hablamos? En mi comunidad, Sí. En la actualidad están alrededor de lo que están registrados en el censo, son más o menos 64 familias, Sí. que son alrededor de 400 personas. ¿Estas personas están ahí o también salieron a buscar mejor horizonte? Años anteriores había familias que también salían afuera, venían acá en la capital, en Posada, pero hoy en día es muy poco, o casi nada, lo que es de mi comunidad. De otra comunidad sí. ¿A qué edad saliste a estudiar? Yo, primer contacto en la educación tuve a los 6 años. Antes tenía educación en mi vínculo familiar y solamente conocía lo que es el idioma original Vía Guaraní. A los 6 años, cuando ingresé en la primaria, recién aprendí unas palabras sueltas como monólogo, ¿no? ¿Esa escuela estaba en la comunidad o fuera? Está en la comunidad, que hoy en día se están reformando para mejoramiento. Todo eso. Es lo mejor, ¿no es cierto? Que esté en la comunidad. Sí, según mi punto de vista es mucho mejor, porque si bien muchos critican de que por ahí no hay gran avance en cuanto a los contenidos, pero hay otras cosas positivas que se puede aprender, digamos, por ejemplo, a convivir en comunidad, a aprender a utilizar el idioma originario, que es muy interesante para nosotros. Hay que protegerlo, ¿no? Claro, y estar conviviendo en la comunidad, eso es lo más importante, porque después en futuro cada uno igualmente va a tener la posibilidad de aprender. Sobre todo en últimos tiempos, por ejemplo. En mi época, a los 6 años, recién aprendí a hablar en castellano, pero en la actualidad los chiquitos ya crecen hablando en los dos idiomas. Los dos. Por la influencia de la tecnología. ¿Se ha perdido algo del idioma? Te pregunto porque estuve una vez en un encuentro en Fortín en Borrelés, un 21 de septiembre, y una anciana estaba haciendo una exposición y la verdad es que el traductor no lograba traducir todo, ¿no? Me pareció raro. No. Lo que pasa es que en esa comunidad en particular no se habla en Vía Guaraní. Como hay una mezcla de idiomas, se han adoptado otros idiomas. Ahí está en Abá también. Claro. Es como que un idioma intermedio. Sí. Tanto entre la mezcla de Vía
de Aguá Guaraní más la frontera con Paraguay. Como el Entonces, Yopará claro, como un Yopará, Ajá. ¿viste? Así como tipo portuñol. Sí, Entonces es un idioma intermedio. Entonces la persona que no sabe ese no idioma puede traducir. es difícil que pueda interpretar, Ujú. pero por suerte en la mayoría de las comunidades todavía se conserva el idioma original. Bueno, ¿y cómo podés salir de la primaria a la secundaria? En tu caso particular. En mi caso fue muy difícil, por suerte sí ya tenía un hermano que estudiaba, Ajá. entonces de alguna manera me dio todo el acompañamiento necesario, porque el primer paso fue adaptarme a una nueva sociedad, que en esa época fue mucho más difícil todavía Sí. porque eran los primeros tiempos y había muchas discriminaciones. Ujú. Entonces, por un lado, yo tenía que aprender a adaptarme en la nueva sociedad, más aguantar todas las discriminaciones y el rechazo, más aprender los contenidos que se da en las escuelas. Entonces, para mí fue un doble desafío. Para un GAS siempre va a ser un doble desafío. Por un lado, llevar la carga cultural de aprender, de sostener, de defender, y por otro lado aprender otras cosas en un contexto diferente a su cultura. ¿La familia cómo influyó para que pudieras superar esos desafíos? Y eso fue la parte más importante, porque en principio mi familia son los que pusieron objetivos, qué es lo que ellos querían. Bien. Entonces el objetivo de mi familia era tener a un miembro de su familia como herramienta para el futuro, ¿no? Alguien que pueda defender a su cultura, a sus comunidades, pero con una herramienta propia de una sociedad dominante, Claro. alguien que sepa tener una competencia lingüística, tener más o menos cómo es la estructura compleja en general de la sociedad dominante, y a partir de ahí tratar de defender lo que eso fue en principio. Ajá. Y después, a medida que fui estudiando, por el avance en mi formación docente, ahí fui descubriendo otros objetivos que quizás antes no tenía. Bueno, digamos que tu vida ha sido superar obstáculos en forma casi permanente. Claro, eso en mi vida personal. Y por otro lado, atender también a los objetivos que tenían mis padres. Claro. Y los nuevos objetivos que me fueron surgiendo, también atender a eso, ¿no? Bueno, me decías que un hermano estaba estudiando cuando vos estás estudiando también. ¿Cuál fue el destino de tu hermano? Y ahora se está por recibirse como profesor de enseñanza primaria, que es uno de los pilares fundamentales de la familia, porque tengo más hermanos, pero él es uno de los más importantes en cuestiones educativas, ¿no? Educativa nacional. Entonces él fue el primero que entendió cómo se tenían que adaptar y todo eso. Es mayor que vos. Claro, es mucho mayor que yo. Y tengo otros dos hermanos que no pudieron seguir estudiando, pero él fue el pilar fundamental. Cuando decís no pudieron seguir estudiando, ¿considerás que están terminadas las posibilidades para ellos o existe alguna salida? Existe otra salida, otra alternativa, incluso debe haber una posibilidad, pero se le complica siempre, lo que nos complica todo es el tema, lo económico. ¿Te sentiste discriminado en estos momentos, en las etapas que fuiste superando? Sobre todo en la secundaria, sí. ¿Ah, sí? Toda la etapa de la secundaria. ¿Conociste el bullying, digamos? Sí. ¿En carne propia? Constantemente, sí, constantemente. Pero durante la formación docente fue más tranquilo, porque era otro ambiente, era un... ¿Dónde hiciste la secundaria? Hice en San Pedro. En San Pedro. Sí. Ajá. ¿Y luego los estudios superiores? Hice en El Dorado, Instituto Montoya. Ajá. Bueno, yo veo que tu vida sigue creciendo a partir de una preocupación constante por superar la vida de tus hermanos, digamos. Claro, porque como a medida que fui entendiendo cuál es la realidad nuestra como pueblo originario, siempre estoy involucrado en eso, digamos, que fueron los objetivos principales de mis padres, ser un defensor de la cultura. Entonces constantemente busco cómo aportar desde mi experiencia lo que le va a servir como para defender la cultura de la comunidad, ¿no? Al mismo tiempo participo en varias actividades con otros docentes. Por ejemplo, Red Docente Argentina, en donde presentamos porque estamos yo y mi hermano, ponemos más énfasis en la educación intercultural. Tocamos
todo lo que es la parte educativa, Sí. lo que es nuestro campo. Ujú. Igualmente tocamos también la parte de la salud y el territorio, que no podemos dejar de lado Sí, como sí. cultura. Sí. Entonces siempre tratamos de participar en eso. Y eso me llevó, bueno, a tener experiencia en México, Ajá. donde puse eso, digamos, mi investigación desde nuestra escuela, que es lo que hacen los demás docentes, a diferencia es que solamente habla de la educación nacional o en algunos casos de la escuela especial. Y en nuestro caso es intercultural. Digamos que en términos comunes la gente cree que esto de intercultural es simplemente entender idiomas, guaraní, español. No, No. es algo más profundo. Porque es mucho más profundo. Uno tiene que, para ser realmente intercultural, creo que tienen que estar viviendo en carne y huesos las dos culturas. Ujú. Eso sería lo justo. Sí. Porque no es lo mismo que uno quizás se considere intercultural, que entiende todo, pero que no puede practicar. Eso no es intercultural, porque no es coherente con lo que supuestamente se muestra, ¿no? Por eso muchas de las cosas no aceptos de los colegas que no son veas que se considera intercultural, Claro. porque no lo practican, dicen intercultural. Está bien, hace muchos años, tiene mucha experiencia, tiene título que dice que es intercultural, pero no lo practican. Constantemente habla en castellano, le da más prioridad siempre al castellano. Para que un docente sea realmente intercultural, tiene que estar manejando los dos idiomas fluidamente y más conocer la cultura y mínimamente practicarlo. ¿Cuál es tu pensamiento acerca del ambiente, de lo que se conoce como medio ambiente, la protección de los recursos naturales? Para nosotros, nuestra filosofía como cultura mbuya guaraní, los seres humanos constantemente somos una parte de una integración de lo que es la naturaleza. Nosotros formamos parte, no somos superior de ninguna de lo que vemos en la naturaleza. Entonces, viendo desde esas perspectivas, creo que es así, de que nosotros tenemos que cuidarlos porque nosotros apenas somos una parte de ella. No somos superior de ninguna de las vidas de la naturaleza. ¿Este pensamiento Entonces, tiene que ver con la sustentabilidad también? Claro, tiene que ver con eso. Creo que por eso nuestra cultura, nuestra comunidad siempre trata de conservar todo lo que es la parte de la naturaleza, ¿no? De la cultura. Porque un claro ejemplo de esto, que en la actualidad si vos mirás, por ejemplo, en las comunidades, si vos comparás con los vecinos colonos, lo que siempre van a tener conservado ahí su naturaleza es la comunidad, Claro. porque todo el resto está como perdido, está todo destruido, pero la comunidad siempre trata de salvaguardar, ¿no? Eso que tiene. Te digo luego a México por una razón muy simple. Por eso hacía un poco de historia, te costó mucho, sufriste discriminación y al estar en ese escenario exponiendo tus ideas, ¿cómo te impactó? Cuando estuve en México, por ahí tuve una experiencia nueva, pero no sentí ninguna discriminación. Al contrario, tuve mucho más valoración allá, sobre todo porque estuve acompañado con los pueblos originarios de México. Y una de las experiencias muy importantes es que lo que yo tenía desde mi punto de vista equivocado, diría, es que yo pensaba que ya no existían pueblos originarios como Maya y Inca, que se hablan en la historia. Pero resulta que sí, simplemente que fueron modernizando y tienen su forma de vida y que están ahí vivos, digamos. ¿Mantienen su cultura? Claro, mantienen su idioma, a diferencia de nosotros, que ya una sociedad mucho más grande, mucho más moderno, pero siguen manteniendo. Y estando ahí en ese escenario, sentí mucho que tengo mucho más valor, digamos, porque estábamos exponiendo algo que ellos no conocían. Hasta incluso nuestros colegas que nos acompañaron desde Argentina, desde la provincia de Misiones, no conocían. ¿Se enteraron ahí? Claro, se enteraron ahí, se enteraron caminando junto con nosotros, exponiendo ahí. Entonces la mayoría se sorprendieron y bueno, vieron otra realidad a través de esa investigación. Entonces es una valoración muy importante para mí. Estos puntos de vista que estás exponiendo con tanta claridad, ¿de qué manera llega al sector político, a los que tienen que desarrollar políticas de Estado para las comunidades? Creo que ahora, quizás con una nueva oportunidad, quizás llegue, pero se está llegando muy poco esta posibilidad, digamos, de poder vincular con el tema político, porque todo lo que hacemos es casi voluntario, digamos.
incluso le pasa a los colegas de otros docentes. Sí. Hace una investigación, pero es casi particular, desde Claro, su voluntad, claro. desde su bolsillo. Entonces muchas veces de alguna manera trata de vincular con las políticas, pero muchas veces Ahora, a si, muy poco. si la investigación queda circunscripta al ámbito del investigador nada más, no tiene sentido también, ¿no? Claro, no tiene sentido. Por eso es importante tratar de buscar una nueva puerta, como decís, en tema de las políticas. Tratar de también buscar otros caminos Sí. para que de alguna manera ayude a difundir esos trabajos, ¿no? Esa investigación. ¿Qué sentimiento te inspira ver a tus hermanos, por ejemplo, en las plazas, estando mal, porque no están bien? Y para mí tengo un sentimiento de tristeza, lamentablemente, porque no es una forma de vida adecuada que ellos creen que están siguiendo, porque realmente es una situación muy, muy difícil, digamos, porque ellos mismos no se dan cuenta de eso. Entonces, cuando uno viendo desde afuera, sentir ese dolor, ese sufrimiento, creo que nos causa mucha tristeza. No es parte de la cultura la mendicidad. No es parte. Eso surgió a través de un proceso histórico muy, muy complicado, digamos, muy complejo. Existió muchos momentos históricos que en algunas cosas lo estudiamos en la historia oficial. Entonces, pero también hay cosas, por ejemplo, más modernas, que es más actual, que tienen que ver con esta justamente de confundir constantemente el progreso, por ejemplo, porque muchas veces se atiende más la cosa material en vez de lo cultural también. Y a partir de ahí es como que da un comienzo a ser mendigo, ¿no? Porque se llega a un punto que una persona se pierde, que desconoce cuál es su historia, cuál es su raíz. Entonces a partir de ahí es como que se queda en la nada y hace lo que puede, viven su día a día, no proyecta el futuro, no busca otra alternativa. Entonces por eso es que ellos necesitan nuestra ayuda, que nosotros le apoyemos, que le aconsejemos, que le demos motivación, que le demos otras alternativas, donde ellos puedan progresar realmente. ¿Cómo ves el futuro para estas personas? Yo creo que la única, un futuro seguro, digamos, es empezar a trabajar con ellos en conjunto. Primero tratar de conocer, de tratar de, como decía, ¿no? Dar otras alternativas más seguros, más apropiados, porque si dejamos así como está, el futuro sería que se van a seguir reproduciendo y va a llegar en un momento de quiebre que va a ser de mayor cantidad, de mayor número. Y además los chicos van quedándose en ese ambiente. Claro, y se va quedando en ese ambiente, digamos, y no es bueno eso. Y en lo personal, para vos, ¿qué esperás? Yo espero y me comprometo también y tratar de ayudar a esas personas en todo lo que puedo, más allá de mi compromiso que tengo como docente, pero tratar de ayudar y también decir a la sociedad, tanto a nosotros los MBA, que muchas veces no están al tanto también, y a la sociedad en general, llamar para que dé su aporte también, porque es la sociedad de todos nosotros, en donde todos estamos involucrados. Por eso muchas veces veo que están medio divididos también la sociedad. Hay sociedades que realmente están preocupados, quieren ayudar, pero a otra parte de la sociedad no, que constantemente lo rechaza, lo maldice. Y bueno, tenemos que buscar entre todos juntos y llamarla, empezar a trabajar en conjunto, digamos. ¿Cómo se compone tu familia? Yo tengo 11 hermanos, de misma madre y de mismo padre, más tengo 2 hermanas más que parte de mi papá, y tengo una hermana que es adoptada. Ella lo sabe, nosotros lo decimos, y bueno, también es su derecho, ¿no? ¿La adopción es frecuente en las comunidades? No, es muy raro. Muy raro, ¿no? Raras veces, pero igualmente sí, en muy pocas situaciones. Pero en el caso de tu familia hay una. Sí, en el caso de mi familia hay una. Bueno, ¿qué edad tenés? Tengo 26, el mes que viene voy a cumplir 27. ¿Tenés pareja? Sí, tengo una pareja que estudia, también tengo literatura, estoy en el 3er año, y bueno, vivo con ella. ¿No tienen hijos aún? No, todavía no. ¿Y qué esperás para tus hijos? Y espero también
casi el mismo camino que estoy siguiendo, ¿no? Que pueda aprender, profundizar nuestra cultura, pero también ampliar el conocimiento que ofrece el otro mundo, ¿no? Que el mundo de la sociedad dominante, porque hay muchas cosas interesantes también, Claro. tanto la filosofía, el arte, si hablamos también de la literatura, son muchas cosas importantes que ellos tienen que aprender. Que no les sea tan difícil, ¿no? Que sea también profesional, que sean reconocidos, pero que nunca se olviden de su cultura y si es posible que puedan vivir en comunidad. ¿Dónde estás enseñando actualmente? Y ahora trabajo en Roca, en el Instituto Intercultural Tayupote, que es una única educación educativa que es de modalidad privada, pero que trabaja con lo que es lo intercultural. Y trabajo también en Iguazú, que es en la comunidad de Ilgapú, BOT 117. 117. Sí, ahí trabajo. Entonces trabajo en 2 escuelas. Acá en Roca tengo de primer año a 5.º año y en Iguazú tengo de 2º a 5.º año. ¿Estás conforme con tu tarea docente? Con lo poco que fui desarrollando, creo que hay muchas cosas para revisar, ¿no? Como docente creo que constantemente reflexiono, hago autocrítica y me faltan muchas cosas, la verdad, para mejorar. Todos los contenidos que doy tengo que mejorarlas para que sea más significativo para los chicos y incentivarme un poco más también para que sean defensor de la cultura y por otro lado también ser profesionales, porque le va a servir, ¿no? Para salir adelante, para conseguir en el futuro un ingreso seguro, económico, pero también que sean muy aguas. ¿Y cómo consideras que podría ser tu participación, por ejemplo, desde la política para conseguir mejor estos objetivos? Y en principio tratar de conocer más personas, tratar de vincularme con las personas que trabajan en las instituciones dependientes de los del ejercicio público, digamos, de lo que hacen, de lo que trabajan con los políticos, tratar de tener un contacto con ellos para trabajar en conjunto, para buscar todos los medios posibles, ¿no? Estoy predispuesto a trabajar con cualquier persona que esté a favor de ayudar a los gobiernos. Que comparta estos objetivos, ¿no? Claro, sí. No me importa, por ejemplo, siempre lo recalco, no me importa a qué institución pertenece, a qué organización pertenece, lo único que me importa es el aporte real que realizan cada persona. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos.